La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, martes 25 de octubre de 2022. Evangelio tomado de San Lucas capítulo 13 versículos 18 al 21. Jesús continuó diciendo: ¿A qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez: ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado que en el Evangelio de hoy Jesús nos presenta 2 mini parábolas. Siempre Jesús, para enseñar a la gente, al común de las personas, utilizaba las parábolas, o sea, las comparaciones. Y justamente para enseñar las cosas de Dios, utilizaba las comparaciones de lo cotidiano, de lo normal, de lo que más utilizaba la gente. Bueno, hoy tiene la necesidad de enseñarle a la gente qué es el reino de Dios. Hay que tener claro que el reino de Dios es la presencia misma de Dios. ¿Y cómo enseñarle a la gente de hoy, por ejemplo, así como Jesús lo enseñó en su tiempo, cómo enseñarle a la gente de hoy qué es el reino de Dios? Pues utilizando estas mismas 2 parábolas. La primera parábola contenida en el versículo 18 y versículo 19, del grano de mostaza que un hombre toma, siembra en su jardín y crece y se convierte en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugian en sus ramas. El reino de Dios comienza desde lo más pequeño. La semilla de mostaza es una de las más pequeñas, pero cuando crece se convierte en un gran árbol. Así es el reino de Dios. Comienza con lo más pequeño, con lo más sencillo. Y si hay apertura en el corazón de la persona, en el alma de la persona, si hay apertura, el reino de Dios va creciendo. Si algo le interesa a Dios, es que su presencia en la vida del hombre, en el alma del hombre, de la persona, aumente. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos hoy si ya en nuestra vida está creciendo ese reino de Dios. Si ya nos hemos abierto y entregado al reino de Dios y estamos dejando que ese reino de Dios crezca en nuestra vida. Y si lo estamos aprovechando, si lo estamos disfrutando, si lo estamos palpando, si lo estamos compartiendo con los demás, porque esa es otra cosa hermosa que tiene el reino de Dios, que lo podemos compartir. Por eso en algún momento en la palabra escuchamos que nadie puede dar de lo que no tiene, pero si tú tienes en tu corazón y en tu alma, en tu vida, tienes a Dios, puedes compartirlo con aquellos que todavía no lo tienen. Y es muy hermoso cuando tú le hablas a la gente, a través de tu testimonio de vida como cristiano, le hablas a la gente de esa presencia de Dios en tu vida, del gozo, de la felicidad, de la paz que sientes, de tener a Dios en tu corazón y de que el mismo amor de Dios te mueve para que tú vivas tu vida terrena conforme a la voluntad de Dios. Entonces es necesario que nos revisemos y nos preguntemos si ya este reino llegó y está creciendo, nos hemos abierto al reino de Dios, a la presencia de Dios
Entonces, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a seguir adelante y que este reino de Dios, esta presencia de Dios en nuestra vida, no disminuya nunca, por ninguna razón. Ahora, si nos damos cuenta que todavía estamos fuera del reino de Dios, que todavía estamos fuera de esa presencia de Dios, entonces pedirle también al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos entregarnos, para que podamos entrar y para que podamos experimentar, comenzar a experimentar el gozo del reino de Dios, o sea, de la presencia de Dios. Y del versículo 20 al 21 está la otra mini parábola con la que Jesús compara el reino de Dios, compara esa presencia de Dios que va creciendo en el corazón del hombre en la medida en que el hombre lo permite, en la medida en que el hombre lo ansía, en la medida en que el hombre le da permiso. Y dice que el reino de Dios se parece a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa, hasta que hizo crecer toda la masa. Así compara también el Señor el reino de Dios. Cuando los que trabajan repostería, los que trabajan panadería saben del proceso químico que se produce cuando se une la harina, se une la levadura y el agua, saben cuál es el proceso. Y eso es justamente de lo que el Señor nos quiere hablar hoy en el Evangelio, que ese reino de Dios, cuando comienza con un proceso, pero debe convertirse en un progreso. Por eso la fe es un proceso progreso. Por eso la conversión es un proceso progreso. Por eso el reino de Dios es un proceso progreso. Les cuento mi testimonio. Yo tengo 42 años de conversión y a lo largo de mi vida he podido ir notando justamente este proceso y este progreso del reino de Dios en mi vida. Cuando comenzó a la edad de 15 años. Tenía 15 años cuando el Señor llegó a mi vida, cuando ese reino de Dios llegó a mi vida y yo lo acepté. Le dije sí y le dije que me ayudara para poder crecer, para no ser un cristiano más del montón. Y así efectivamente el Señor lo ha hecho. Por el don de su Espíritu Santo, todos los días como cristiano me ayuda a crecer y a dejar que crezca ese reino de Dios en mi corazón. En la medida en que dejo que crezca el reino de Dios en mi corazón, en esa medida crece en mí la gracia. Y así puede ser, por supuesto, en todo cristiano. Con respecto a esta segunda parábola con la que Jesús compara el reino de los cielos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a estar atentos de ese crecimiento del reino de Dios en nuestra vida. Porque ya hablamos que si lo recibimos, pues va a crecer. Necesitamos dejarlo que crezca. El reino de Dios no llega a nuestra vida, la presencia de Dios no llega a nuestra vida para quedarse estática o disminuir. No, es para crecer. Y en la medida en que crece, esa presencia de Dios en nuestra vida nos acerca más al cielo, nos acerca más a la salvación, nos acerca más a una verdadera vida cristiana, nos acerca más a hacer la voluntad de Dios, nos acerca más a la salvación. Espíritu Santo, ayúdanos a trabajar a partir de hoy en ese crecimiento del reino de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás, incluso en la vida de aquellos que ni siquiera conocemos, porque estas parábolas nos recuerdan la universalidad de la salvación, la universalidad de la fe, la universalidad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tobar, de la Palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida.
Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.